Oficialmente yo soy Beatriz Lerner de Mitre. Mi nombre hebreo es Batia. Me conocen como la Mora Batia, Mora profesora, porque durante 40 años trabajé en el Colegio Colombo Hebreo, lo llevo en mi corazón, soy nacida argentina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Subhanallah. Akbar. Bienvenidos al Centro Cultural Islámico. Mi nombre es Fanny Ochoa, soy comunicadora social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y soy una mujer creyente en el Islam, soy musulmana. Mi nombre es Sandra Mazo, yo soy católica y hago parte de una organización de mujeres que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Yo soy judía, nacida judía. Mis padres eran judíos, mis abuelos eran rabinos, ¿sí? Cantantes litúrgicos. Vengo ya de una familia, bueno, todos mis ancestros eran judíos. Soy musulmana hace más de 20 años. Es una decisión que viene desde el colegio. Siempre me metí en el tema del estudio de la mujer. Me llamó muchísimo la atención la problemática de la mujer y comencé a trabajar el tema de la mujer desde el colegio. Ya en la universidad, haciendo mi carrera, yo estudié comunicación social. Me metí muy de lleno en el tema de la mujer y su problemática y la lucha de la mujer por conseguir una serie de derechos que hoy en pleno siglo XXI siguen siendo violados en nuestro país, en nuestra sociedad, por costumbre, por tradición, y eso me llevó a vincularme primero muy con el tema de la línea del feminismo europeo. Yo soy católica por tradición, pues mis padres, mis abuelos me bautizaron, vengo de una familia católica. De ahí hice una búsqueda en las religiones, qué planteaban las religiones sobre la mujer, si había una respuesta clara sobre los derechos de las mujeres en las diferentes religiones, y la más cercana pues fue la tradición católica. Hice una, ¿cómo se llamaría?, una reconciliación con la religión católica, porque cuando uno estudia las religiones se encuentra con unas respuestas muy interesantes que a veces no conocemos las mujeres. Empecé a ser consciente de mi ser como mujer y veía que las mujeres éramos excluidas y muy discriminadas en esta iglesia en particular, pero eso no quería decir que yo tenía que dejar de ser católica. Y de ahí me encontré con el Islam, me identifiqué con el Islam muy rápido porque parte de mi vida ya yo era musulmana sin saberlo en la práctica de lo que estaba haciendo en el diario vivir, y me identifiqué muy fácil, no hice un cambio brusco. Por eso hice parte de Católicas por el Derecho a Decidir, un espacio de reflexión donde veíamos que sí era posible construir una iglesia distinta, que respetara nuestras opciones, que respetara nuestras decisiones y que cambiara esa postura que tenía machista y patriarcal frente a las mujeres, pensando en un Dios distinto, en un Dios que nos escucha, en un Dios misericordioso con las mujeres, que comprende las causas más sentidas de la sociedad. Que Dios nació mujer. Yo sé que esto puede crear un poco de impacto en muchas personas porque como a Dios siempre lo hemos concebido a lo masculino, entonces cuando vamos a tratar de cambiar un poco ese concepto y pasarlo a femenino, pues es muy duro y muy difícil. A través de, digamos, de la evolución humana, llegó un momento en que, sobre todo cuando nacieron las civilizaciones, la sumeria y la babilónica, ya cuando no éramos solamente los seres humanos que vivíamos en el seno materno de una diosa, empezaron ellos ya a ser politeístas, es decir, con muchos dioses y diosas.
Y a un cierto momento, como ellos, los hombres fueron los que fueron asumiendo el poder, entonces también los dioses tomaron más poder que las diosas. En tiempos remotos existieron las diosas. En Irlanda, por ejemplo, Morrigan, la diosa sanadora. En Roma, Flora, la diosa de la primavera. Artemisa era la cazadora y madre universal. En el Tíbet y en Nepal, Tara, la diosa del ascetismo y del camino a la sabiduría. En la cultura muisca, Chía fue la protectora de la diversión, los bailes y las artes. Con el surgimiento de las religiones monoteístas y consolidación del patriarcado, desaparecieron. ¿Volverán? El judaísmo es una norma de vida. Es vivir así como nos describe en la Torá. El judaísmo es, pues pongámosle religión, es pueblo, es patria, es tierra, pero sobre todo es una norma de vida. El Islam es un concepto bastante difícil de definir según nuestra concepción occidental, porque el Islam no es solo una religión, como se enmarca, sino es una civilización que tiene un estilo de vida muy definido y particular que lo identifica normalmente, especialmente desde la manera de hacer algunos rituales como las oraciones. Creemos en un solo Dios, el Dios verdadero, el mismo Dios de los judíos y el mismo Dios de los cristianos. El catolicismo es una corriente, una vertiente del cristianismo. Indudablemente hace parte de las religiones monoteístas y ha sido una tradición asumida por Occidente con mucha fuerza, en la que el centro de la creencia está basada en Jesucristo. Somos la primer religión monoteísta del mundo. Todo lo que en estos últimos 7000 años tenemos de concepción religiosa es patriarcal. Y bueno, ¿qué pasa? Que cuando nace el judaísmo con Abraham, que es el padre de la fe de las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, pues él sigue con la concepción también patriarcal de Dios y más aún a los grandes, digamos, a las grandes figuras de estas tres religiones, sobre todo el judaísmo, se llaman patriarcas. Donde creemos en unos principios básicos. Entonces, pues podríamos hablar que Jesús es el eje central, pero está la Virgen María como su madre que lo concibió. El cristianismo nace por una promesa que Dios hizo desde la creación. Dios hace la promesa que va a venir un redentor. Nace Jesús y naciendo Jesús, nace con Jesús el cristianismo. Creemos también en el juicio final, creemos que al final de los tiempos van a regresar una serie de profetas que fueron enviados por Dios para la redención del mismo hombre. En el siglo VII aparece Mahoma, es el profeta, que él también recibe nuevas revelaciones. Creemos también que el hombre y la mujer tienen una serie de prácticas en su vida diaria que le permiten perfeccionarse como ser humanos para alcanzar esa otra vida por la que todos aspiramos a llegar. ¿Considera que las mujeres deben ocupar altos cargos en las instituciones religiosas? Claro que sí, porque esto ayuda a que haya un equilibrio en la sociedad. No, ¿por qué? Porque a veces no saben cómo son las cosas, cómo decir las cosas. Por mi concepto es un hombre. O sea, eso es algo que tiene la Iglesia Católica muy marcado, ¿no? Que los hombres siempre deben ser sacerdotes y eso, pero yo creo que todos somos por igual, ¿no? Si Dios hizo al hombre y a la mujer, pues ambos. Eso es relativo, de acuerdo a la comunidad en donde se desarrolle eso. El derecho es para todos, si los hombres tienen derecho, las mujeres también. No hay estructura jerárquica. Nosotros respetamos a todos. En el judaísmo
los rabinos son los máximos intérpretes de la ley y ellos son los que reciben como la misión dentro del judaísmo para que sean los que dirigen los ritos y los cultos y sobre todo la enseñanza de la Torá. La estructura religiosa no está, digamos, determinada como en la mayoría de las religiones, que hay una jerarquía donde normalmente hay una persona que es el superior o principal y de ahí se deriva toda la línea jerárquica religiosa. En el Islam no existe ese concepto de jerarquía religiosa, no hay un sumo prelado religioso que unifique y que sea el único que da las directrices para todo el mundo islámico. La estructura de la Iglesia Católica es de por sí jerárquica, piramidal, vertical, y en general está integrada por hombres. Porque en el Islam cada uno de los musulmanes podemos llegar a ser un líder dentro de nuestra comunidad. La máxima autoridad es el Papa, quien está asesorado y que está pues en constante diálogo con el Consejo Cardenalicio. En esta estructura están los cardenales, están los obispos, están los sacerdotes, y los sacerdotes a su vez se organizan en diócesis, parroquias, y donde al final estamos la feligresía y están los grupos de religiosas, están los teólogos y las teólogas. Estamos los que sustentamos y sostenemos esta Iglesia Católica, esta jerarquía de esta estructura de la Iglesia Católica. Se ha hablado de los puestos que ellas no ocupan o no pueden ocupar. Se habla por qué la mujer no es sacerdotisa, por qué la mujer no es obispo, por qué la mujer no es esto, lo demás allá. ¿Por qué no han cambiado la postura frente al sacerdocio femenino, por ejemplo? O sea, ¿por qué hoy el Papa, los cardenales, los obispos siguen siendo hombres? ¿Qué pueden hacer las mujeres en la iglesia? En la iglesia las mujeres pueden hacer todo. En este momento, lo más importante, ser santas. Es lo más importante para ellas y lo están logrando. Porque esa jerarquía eclesial sigue decidiendo por el cuerpo, la vida y la sexualidad de las mujeres, porque se sienten con el derecho de tener la potestad de nuestras decisiones. La posición de la mujer depende solamente si la mujer quiere, porque a veces es un poquito de parte nuestra que somos cómodos. Es más cómodo, definitivamente, es más cómodo. Católicas por el Derecho a Decidir es una organización de mujeres católicas comprometidas con los cambios de paradigmas y modelos que están vigentes en la sociedad. Promovemos la justicia social y los derechos de las mujeres, pero muy especialmente los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Hay mujeres rabinas, en especial en la tendencia conservadora, ¿sí?, y reformista. Hay más. El judaísmo tiene dos grandes corrientes. Una, la ortodoxa, que es donde solo los hombres pueden llegar a ser rabinos y a tener poder dentro de la sinagoga y a ser autorizados a la interpretación del libro. Y la corriente reformada, que en cambio allá ya las mujeres pueden ser ordenadas rabinas, pueden ser enviadas para interpretar la ley y para enseñar sobre la ley. Y esperamos que desde nuestro compromiso como católicas podamos cambiar la visión que tiene la jerarquía eclesial y tener unos diálogos más integrales que permitan una apertura frente a los derechos. En el cristianismo hay que diferenciar también dos grandes corrientes, la católica y la reformada. En la Iglesia Católica, que es la más conocida de todos porque es la vertiente de papa y sacerdotes, etc., allí no es
aceptada la mujer para llegar a las órdenes sagradas, ni tampoco para tener, digamos, poder en la iglesia, estar en puestos de poder. Pero en la corriente reformada, que es diferente, que es la que nace con Lutero en el siglo XV, dentro de la corriente reformada y también con la iglesia anglicana, allí ya las mujeres sí pueden ser ordenadas presbíteras, y la corriente de Estados Unidos de la iglesia anglicana, que se llama episcopal, ellas allí ya tenemos mujer obispa desde 1986. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. Nos levantamos y agradecemos, nos acostamos y damos nuevamente las gracias por el día que nos dio, ¿sí? Durante la semana, más de media semana, pensamos en cómo preparar el Shabbat, ¿sí? Que es nuestro día de descanso. Van a hablar de la sinagoga, donde el punto central de una sinagoga es la Torá, y la celebración principal es la lectura de la Torá. La peregrinación, que Dios nos pide que por lo menos intentemos hacerla una vez a la vida, en la vida, que es ir a la peregrinación mayor en la Meca, en Arabia Saudita, donde se reúnen en este momento cada año un promedio de más de 2 millones de personas en lo que se considera la asamblea más grande del mundo de una religión en este momento. El amor, o sea, nos han enseñado el amor al prójimo, o sea, amar a Dios como a ti mismo, ¿cierto? Entonces es aprender que para yo darle amor a los otros, tengo que amarme a mí mismo y entender que somos seres diversos y que el amor se construye desde otros valores, indudablemente, desde la unidad, desde la capacidad de comprender y respetar las angustias y las alegrías de los otros. Y se beafta le reaja camoja, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Existe discriminación para las mujeres en las religiones? Yo pienso que sí, hay un poco de discriminación. No, tampoco. También, ella también tiene el derecho, pero no como el hombre. En la iglesia, la mujer también está participando en dar la comunión en el momento de la celebración de la Eucaristía. Entonces sí veo que debe incursionar más. Para esos cargos de alto rango, sí. Absolutamente, desde la misma Biblia está el origen de eso, culpa de Dios. Pues sí, yo creo que a veces sí, porque pues todo que el hombre y siempre las mujeres las dejan a un lado. El papel de la mujer es importantísimo. Hijo de mujer judía es judío. El papel de las mujeres en la religión islámica es el papel que puede llegar a tener como solo ser humano que es, y desde el principio de que Dios dijo que hombres y mujeres somos iguales, y desde ese punto de vista hombre y mujer puede llegar a desarrollar las mismas capacidades, puede llegar a hacer un desarrollo intelectual, espiritual, según sus capacidades y su crecimiento y su formación. La Virgen María, la Madre de Dios, ella es el corazón para nosotros los cristianos católicos. Para ser madre de Dios, ella fue consultada, es decir, fue tenida en cuenta para que ella decidiera si quería asumir esa misión tan importante. De otra parte, ciertamente, la función de la mujer para nosotros no se queda únicamente en el aspecto sociológico, ¿no? Para nosotros la mujer es un principio de fe,
es un principio de esperanza, de amor. Tenemos mujeres muy grandes, la Virgen María, Teresa de Jesús, Teresa, la Madre Teresa de Calcuta, mujeres muy importantes para nosotros, líderes en el mundo contemporáneo. El papel es importantísimo porque sobre la mujer recae la educación de los hijos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Definitivamente la educación no solamente general, porque en general también sobre el padre. Para nosotros la mujer es fundamental, de manera muy especial, porque nosotros recibimos la fe a través de mamá. Es Sor Juana Inés de la Cruz, una mexicana, una religiosa mexicana, que posteriormente se fue a España. Era una mujer que se hizo religiosa porque quería estudiar. O sea, en la época en la que existió Sor Juana, las mujeres no podían estudiar. Y la única manera de poder acceder a un espacio educativo era en la vida religiosa. La mujer dentro de la iglesia es mamá, es esposa y por consiguiente ocupa un lugar de especial significación. Es educadora. Y en el mundo de nuestros días, la mujer está tomando un puesto que tenía abandonado también dentro de una concepción de iglesia, que es la política. La mujer en la política es muy importante y por eso la iglesia promociona a las mujeres que optan por ese camino y aceptan esa opción que les presenta no solamente la iglesia, sino el mundo contemporáneo. Lo que quiero rescatar de Sor Juana es que era una mujer rebelde desde que inició, una mujer que no se quiso conformar con el papel que la historia le puso a las mujeres, así como tampoco se quiso conformar con el papel de sumisión que la jerarquía eclesial también le quiso imponer. Cuando ya han surgido eventos históricos como los últimos que se han llamado, por ejemplo, la primavera árabe, o lo que está pasando en algunos otros países, como Bahrein, que por ejemplo casi no lo nombran los medios de comunicación, las mujeres que ya tenían una preparación y una formación han salido y han sido las principales promotoras de la reivindicación del cumplimiento de sus derechos, porque la mayoría de mujeres que ustedes están viendo en este momento en estos países que están protestando, por lo que más están luchando es por el cumplimiento y la reivindicación de sus derechos. Nos parece que hay que elaborar una nueva teología desde la mujer, una nueva concepción política desde la mujer. Las mujeres deben ser llamadas a formar parte de los debates teológicos y filosóficos en igualdad que los hombres. Este no es un problema solo del Islam, es un problema del catolicismo, es un problema del judaísmo, es un problema del cristianismo, de la línea evangélica, de las iglesias tradicionales como luteranos, anglicanos, menonitas, todo lo que sean los demás grupos religiosos tiene el mismo problema la mujer. Es un proceso que no va a ser fácil, porque el monopolio de la teología la tenemos los hombres, lo tenemos los teólogos, y eso por supuesto es un factor de decadencia. Llegamos a esta época, vamos a ver a Golda Meir, famosa, ¿sí? Fue fue primer ministra en Israel, ¿sí? Mujer. Con ella recibió a Saddam Hussein, que vino de Egipto a ofrecer hacer la paz, ¿sí? Y ella lo recibió y se había enterado que había sido abuelo, bueno, aparte de muchas otras cosas que ella hizo, ella le dijo, no solo que viniste acá a hacer la paz, sino que te tengo que felicitar porque llegaste a una época muy linda, el ser abuelo. Tenemos las matriarcas que pertenecen al Pentateuco, a los 5 libros, ¿sí? Y tenemos también jueza, que es Débora. Débora ya entra en la parte de Biblia, que es la época de los jueces. Ella era jueza y profetisa, ¿sí? Débora. Seguimos, en la Biblia tenemos muchas mujeres destacadas. Si miramos, por ejemplo, en el libro de Samuel, vamos a ver a Hannah, la mamá de Samuel, que está dispuesta a dar a
a su hijo, ¿sí? Si Dios le brinda un hijo, dispuesta a darlo para que se dedicara a Dios. La mujer siempre está presente en el Corán, pero además está presente en el Corán ¿de qué otra manera? Que el Corán, Dios siempre habla en el Corán a los hombres y a las mujeres, o sea, les da un nombre propio, las nombra con género particular y siempre dice las creyentes y los creyentes. Ruth es la primera mujer que entra al judaísmo, ¿sí? Por voluntad propia, ¿sí? Ella declara ser judía diciendo tu Dios a su suegra, tu pueblo es mi pueblo, tu tierra es tu tierra, tu Dios es mi Dios. Esta mujer Ruth es la bisabuela del rey David. En los libros sagrados propiamente no se encuentra la palabra matriarca, se encuentra la vida de grandes mujeres. Por ejemplo, la esposa de Abraham, que fue Sara, pues a Sara se le considera una gran matriarca, pero no se usa nunca la palabra matriarca. En el Corán se nombra de manera especial varias mujeres, especialmente el capítulo 19 del Corán está dedicado y lleva como nombre María, María la madre de Jesús. Es la única que aparece con nombre propio y tal vez el único libro sagrado que aparece un capítulo dedicado a una mujer. Y en este caso a María, que es uno de los símbolos más importantes para el Islam. En el Corán también hay una riqueza referente a las mujeres. El caso concreto de María, hay un capítulo exclusivo sobre María. Entonces, y además, al estar más avanzada la civilización, en el Corán ya aparecen bastante derechos de igualdad de hombres y mujeres, como el que las mujeres tienen el derecho a educar. María fue una mujer que fue preparada por Dios para que pudiera llegar a tener, ser la guía y la mujer que fuera a darle toda la dirección en la vida a Jesús. María fue entregada al profeta Zacarías en el templo y Zacarías tuvo que mantenerla oculta, según la tradición islámica, para evitar el rechazo de toda la sociedad que estaba en contra, porque los únicos que tenían derecho a estudios en el templo, en la sinagoga, en el templo sagrado de los judíos, porque recordemos que María era judía, eran los hombres. Entonces el profeta Zacarías decide mantenerla oculta y durante varios años recibe su formación y su preparación, y por eso el Islam considera que es una de las mujeres más grandes y virtuosas que tiene el Islam. Promover el reconocimiento de la diversidad de las mujeres que habitan en el Distrito Capital, relacionadas con la generación, cultura, etnia, identidad campesina, ideología, religión, condición socioeconómica, territorio, orientación sexual y condiciones de discapacidad en las políticas, planes, programas y proyectos del distrito y las localidades. Política pública de mujeres y equidad de género en el Distrito Capital. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. El aborto es un tema, primero no es tabú, ¿sí? Porque lógicamente que el anhelo de tener hijos es grande y en la Torá dice pru urbu, que quiere decir creados y multiplicados, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, si la mujer tiene problema en el aborto, en el embarazo, físicos o mentales, aclaro, se salva la mamá. Eso ya te da una pauta de qué se hace. Para la Iglesia Católica, el aborto es pecado porque hay vida desde el momento de la concepción y condenan a las mujeres que practican el aborto. La condena máxima es la excomunión. El aborto en el Islam está aceptado en 3 casos.
cuando la vida de la mujer corre peligro por su embarazo y un médico determina científicamente que hay un riesgo muy alto para que la mujer muera, en ese caso se salva a la mujer. El segundo caso en que está aprobado el aborto es en caso de que la mujer haya sido violada. En este caso es la mujer la que tiene la potestad de decidir si quiere abortar o no. Si ella quiere continuar con su embarazo, lo puede hacer. Y el tercer caso, también aprobado en el Islam, es el caso en que un médico también científicamente confirme que el bebé que está esperando trae un daño muy grande desde muchos puntos de vista. El aborto es una situación muy difícil que tienen que enfrentar las mujeres y que no pueden ser ni castigadas por la Iglesia, además que el derecho canónico en su canon 1323 y 1324 exime de la pena de excomunión a las mujeres que abortan. Es un crimen, es un crimen. El único dueño de la vida es Dios. Los demás somos administradores. Las mujeres que abortan no son pecadoras, son víctimas de padecer embarazos no deseados o embarazos riesgosos, y para que su vida pueda, para que pueda sobrevivir, tiene que practicarse un aborto, porque aquí está en cuestión es el tema de su vida y su salud. Y cuando uno comete un aborto, no solamente ofende a Dios gravemente, sino que rompe los parámetros de la Constitución. Quien mata a otra persona merece un castigo severo. Demos la despenalización del aborto, y que tiene que mirarse desde un sentido humanista y sobre todo de una manera justa y solidaria con las mujeres que tienen que decidir por la interrupción voluntaria del embarazo. El divorcio existe desde que existe el matrimonio, así como se hizo el matrimonio con la ketubá, que es el acta de matrimonio, que es para ayudar a la mujer, porque inclusive cuando te casas, esta acta de matrimonio que fue firmada con testigos y todo, donde dice que en caso de que no están juntos, ¿sí?, el marido tiene que mantenerla con todo. Bueno, la persona que te casa, en este caso pongamos el rabino, que no tiene que ser obligatoriamente el rabino, se lo entrega a la mujer. Divorcio hay exactamente igual. Eso te va a contestar a otra pregunta. Si hay maltrato físico, el divorcio es inmediato. Para la Iglesia Católica, el divorcio es una causa de excomunión, también es pecado, lo ven como algo malo, porque según ellos, cuando una pareja se casa, hombre-mujer, es para siempre, hasta que la muerte los separe. El divorcio está aprobado en el Islam desde hace 14 siglos para la mujer y para el hombre. El Islam considera que Dios no podía ser injusto en el momento en que hubiera causales muy graves para continuar una relación de un matrimonio. Son muchísimas las causales que pueden causar el divorcio, pero es la sociedad donde menos divorcios hay en este momento en el mundo. El divorcio es una acción lícita de las personas, de los seres humanos, porque no podemos estar condenados a vivir con alguien que no queremos. Eso es ser inconsecuentes y eso es tener una doble moral que hace daño a esa familia en particular, y si tienen hijos sí que hace más daño, y es muy dañino sobre todo para las personas que están viviendo, que tengan que estar condenados a vivir juntos para siempre. El cuerpo de la mujer es respetadísimo. En el Talmud dice que te enseña cómo acercarte a la mujer para convivir. Aclaro que en el judaísmo la procreación es legal, al contrario, ¿sí? Es muy bienvenida. El respeto
al acto físico, ¿sí? Sexual, es tal que en el Talmud dice que con todo el respeto tenés que acercarte a tu pareja, tenés que tratarla con cariño, porque no es solamente que tú tengas el placer. Explica que el placer tiene que ser para ambos. Es tan importante que aclara que en Shabbat, la noche de Shabbat, que es del viernes al sábado, la convivencia es casi obligatoria. Para la jerarquía de la Iglesia Católica, el cuerpo de las mujeres es un espacio casi sagrado, intocable, de potestad y manejo solamente de ellos. El cuerpo de las mujeres es una fuente de identidad, es una fuente de goce, es una fuente de placer y es un lugar sagrado que nosotras decidimos qué hacer con él y que nadie es dueña ni dueño de nuestro cuerpo. En el Talmud hay partes donde se habla de unas hierbas que se tomaban. No te sé decir si exactamente se puede, no sé, pero se usa y no es prohibido. Pero aparte de eso, quiero aclarar que sí, no puedo negar que nosotros nos casamos para tener hijos, ¿sí? Para tener un hogar. Pero como en el judaísmo lo que nos preocupamos es el futuro, es la continuidad, ¿sí? Entonces ahí te muestra que, bueno, si tú no tienes hijos, hay que tratar de tenerlos. Si no tienes, adoptas, ¿me entiendes? Pero que sea obligatoriamente que no podés usar el método anticonceptivo, no. Los métodos anticonceptivos en el Islam están aprobados siempre que tengan una garantía y un respaldo científico. Eso quiere decir que si el método no va en contra de la salud ni de la mujer ni del hombre, está bien aceptado y siempre han sido utilizados porque no solamente la sexualidad se utiliza para la reproducción, sino también para el goce y disfrute de la familia. La anticoncepción para la Iglesia Católica es pecado porque ellos la única anticoncepción que aceptan es el método del ritmo o la castidad. Desde el momento de la concepción, durante la vida y durante el final. Por eso nosotros no aceptamos una concepción, lo que es todos los elementos anticonceptivos a nivel de química, a nivel de cirugía, a nivel mecánica, nosotros los rechazamos. Los métodos anticonceptivos son un gran invento que nos ha ayudado a los seres humanos a controlar nuestra sexualidad, a cuidarnos, porque con los métodos anticonceptivos podemos prevenir enfermedades de transmisión sexual, podemos prevenir el VIH-Sida y podemos controlar nuestra sexualidad y vivirla con mayor placer. Es obligación de la madre enseñarle a los hijos e hijas en especial toda la educación sexual. La educación sexual para la Iglesia es vista como algo malo porque se está difundiendo el libertinaje y se están difundiendo temas que la sociedad y especialmente la feligresía no debe saber. La educación sexual es uno de los derechos fundamentales en la vida de un ser humano y las sociedades islámicas trabajan bastante para que el hombre y la mujer siempre disfruten, recreen y no sea un tabú dentro de la sociedad. Para Católicas por el Derecho a Decidir, la educación sexual es un derecho que tenemos todos y todas porque es lo que nos va a posibilitar que haya respeto por estos temas que están ligados con la sexualidad para que las personas la asuman de una manera responsable, libre y placentera. En el Estado de Israel, la homosexualidad no se sabe ni siquiera. Todos entran al ejército, todos pasan igual. En la parte religiosa, ¿sí?, ortodoxísima, ¿sí?, ahí sí marcan un poco que no puede esto, porque a ver, que no pueda tener hijos, ¿sí? Si el sueño de cada familia es tener hijos, ¿sí?
pero que sufra de la persona, no, para nada, porque tiene todo, están en el ejército, están en el gobierno, están en todo. La jerarquía de la Iglesia Católica, la homosexualidad es antinatural, es pecado y constituye un tipo de relaciones anormales. Para la sociedad islámica, la homosexualidad no es un paradigma de desarrollo de la sociedad, considera de todas maneras siempre la familia, el hombre-mujer, como uno de los desarrollos fundamentales de la sociedad. Para Católicas por el Derecho a Decidir, la homosexualidad es una opción que tienen las personas para decidir con quién asumir la sexualidad. Es un acto natural, es un acto hermoso, es un acto de decisión personal, porque la sexualidad es ante todo social y cultural, y se construye en la vivencia con el otro y con la otra. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Las mujeres somos absolutamente decisivas en la construcción de un país, de una sociedad y de cualquier actividad social que se vaya a realizar. Una forma de vida con coherencia y con convicción. O sea, yo no soy católica solamente por el hecho de ir a misa y confesarme y recibir los sacramentos, recibir la comunión. No, lo que me hace una buena católica o un buen católico es ser coherente con mi vida, que lo que yo hago después del templo también lo hago en mi casa, lo hago en mi trabajo, lo hago en mi familia. Ojalá que toda nuestra lucha sea para una igualdad, para que todos podamos, no haya diferencias entre las religiones, entre la gente, y que luchemos por una sola causa, por la paz, por el amor y por el estudio. La iglesia somos todos y todas somos el pueblo de Dios. Yo soy parte de la iglesia. Consideramos que los primeros que tenemos que dar el ejemplo sobre el trabajo de paz y de crecimiento para nuestro país somos precisamente el estamento desde los creyentes, de los religiosos, desde diferentes confesiones religiosas que estemos en Colombia.